Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. 2 de la tarde, 31 minutos, y recordamos, como ya hemos dicho al principio del programa, que el día 15 de diciembre o a mediados de diciembre, si no me equivoco, se anunció la prohibición de la reproducción de la película nacional El Inca en las salas del cine del país. De hecho, Ignacio Castillo Cotín y Natalie Salmon, que son el director y la productora de la película, denunciaron la censura al público en general de este largometraje en las salas del cine. Ellos obviamente están ejerciendo su derecho de libertad de expresión al hacer una película inspirada en un personaje público que representó muchísimo, tanto creo que más de manera negativa que positiva en el país, pero hay que entender que también existe una libertad a la hora de hacer una interpretación en el cine, por ejemplo, y la familia de El Inca Valero, de Edwin El Inca Valero, alegaba que la proyección de la película pues atentaría contra su honor y vida privada. En la línea telefónica tenemos precisamente a Ignacio Castillo Cotín, director de El Inca, para que nos converse de cuál es en este momento la situación de su film tanto en Venezuela como su proyección en otros países. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros contentos de poder conversar contigo y conocer un poco más de qué sucede en este momento con El Inca y por qué hoy en día no podemos verla en las salas del cine del país. Ok, bueno, cronológicamente te puedo contar que, como lo decías, el 15 de diciembre se sacó de las salas de cine un juez, Salvador Mata García, toma 4 medidas cautelares en contra de la película. La primera es la confiscación de la renta fílmica, la confiscación del material de CP, la retirada de las salas de cine y la prohibición de cualquier tipo de material publicitario, así sea por radio, televisión e incluso redes sociales. Eso porque la familia de Edwin Valero introduce un amparo donde dice que la película posiblemente tiene escenas dantescas que pueden dañar el honor y la reputación de los hijos de Edwin Valero. Resulta ser que, bueno, una vez que retiran la película, se va a la primera audiencia, eso fue la última semana de diciembre, cuando empieza la audiencia, sí. Ni el juez, ni la familia Valero, ni el Ministerio Público, nadie había visto la película, entonces se decidió que se viera la película, una función privada para ellos, se hizo una función privada para ellos, y después ya de un mes la película está fuera de cartelera, empezó la audiencia nuevamente hace 2 semanas. La audiencia fueron realmente 2 encuentros en los que, entre otras cosas, el juez le preguntó directamente a la familia Valero qué escenas ellos consideraban que eran dantescas o dañaban el honor y la reputación de sus hijos. La familia Valero, ni la abogada, ni la mamá, ni la hermana, ni el hermano de Edwin Valero que pusieron el amparo pudieron nombrar una escena. Sí. Al final el juez termina dictando una sentencia el viernes pasado diciendo que a la película se le mantiene la censura, salvo que cambie algunas escenas que en ningún momento se hablaron en la audiencia, son escenas que él considera deberían modificarse. Es muy importante también aquí aclarar que el Ministerio Público fijó una posición y dijo que ellos estaban en contra de la censura. Entonces esto es una medida directamente del juez donde él mismo sugiere unas escenas que hay que cambiarse. Entonces, sí. Bueno, evidentemente nosotros vamos a apelar esta decisión. Esta semana estamos esperando que termine de salir la sentencia para apelar y ir a la Corte de Apelación y seguir a las máximas instancias, pues, para regresar la película a las salas de cine. Claro, estamos conversando con Ignacio Castillo Cotín, director de El Inca. Ignacio, hablas entonces de una medida que pareciera no tener ningún sustento ni legal y ni siquiera de las personas que están demandando que la película no se exhiba, porque no han podido especificar ni siquiera una escena exacta en donde consideren que se están, de cierta forma, dañando la imagen del Inca y que se le pueda hacer daño incluso a sus hijos. O tal vez sí, pero de manera arbitraria, que claro, es lo que resaltamos. pero al final está decidiendo una persona, porque ni siquiera los demandantes sí. Están especificando una escena. Desde tu punto de vista como realizador, ¿desde dónde enfocaste tú la película para que en este momento tuviese este efecto que tiene la película en Venezuela? Realmente yo creo que lo primero que hemos sido víctimas los que estamos en la película es que es un desconocimiento gigantesco, primero del material de la película. O sea, como tú sacas una película de cartelera sin siquiera verla, pero más allá de eso, tú
aunque tengas cosas en contra de la película, Claro. tú no puedes sacarla, porque eso estás violando la libertad de expresión. La familia tiene todo el derecho mañana de demandarme si quiere en tribunales penales, civiles, pero lo que no puedes hacer jamás es sacarla de las salas de cine, porque entonces estás sentando un precedente muy delicado. El día de mañana cualquier juez puede sacar cualquier película de cartelera porque él lo considera. Y ahorita lo peor del asunto es que queda en manifiesto público y notorio que durante todo este proceso fue tan arbitrario que es que ni siquiera vieron la película. Entonces, por supuesto, nuestra pelea es para que no se siente un precedente así, porque si se siente un precedente así es muy delicado. El día de mañana cualquier juez puede sacar cualquier película de cartelera porque él considera que posiblemente hay daños. Entonces, eso puede generar no solamente la censura en el cine nacional, sino que también algo muy peligroso, que es la autocensura. Sí. O sea, hacer una película es algo muy complicado. Sí. El Inca me tomó 6 años hacerlo. Entonces, sentamos este precedente el día de mañana, la gente no va a querer tocar temas sensibles a la sociedad porque dice, wow, mañana cualquier juez me la puede sacar. Eso es lo delicado de esta decisión y de lo que está ocurriendo. Y justamente ese tema iba, porque entonces si arbitrariamente deciden no sacar o quitar una película del cine porque puede ser que alguien se sienta herido, entonces ¿qué pasará en el futuro si cuando hablamos de hacer una película la inversión tiene que ser muy muy grande para que una película pues pueda realmente ver la luz? Hoy en día tenemos entendido, o según lo que escuché que comentaste, se te habían decomisado algunos materiales. Actualmente, ¿cuál es la situación en cuanto al material de grabación, al material de trabajo en el cual ustedes estuvieron trabajando durante 6 años, y en dónde se encuentra eso? Claro, el material de CP, que es lo que antes era la copia cero en 35 milímetros, está todavía en los tribunales. Estamos solicitándole al juez, lo solicitamos la semana pasada, después de que hizo la sentencia, que nos regresara, porque si bien está bien, vamos a acatar la decisión de no sacar la película en salas de cine en Venezuela, porque es público y notorio, pero que por lo menos nos regrese el material, porque si además se va a quedar el material, ya esto es un tema, ya esto es hurto. Además, no hay manera de, por ejemplo, mostrarla a nivel internacional. Es decir, a nivel internacional nosotros teníamos, nuestra agenda siempre ha sido que primero era estrenar en Venezuela con todos los hierros, y luego empezar un recorrido internacional, y la idea es esa, la idea es que este año el recorrido sea internacional. Sin embargo, nosotros no vamos a pasar la página, nosotros no vamos a quedar tranquilos con que solamente nos regresen el material de CP y nosotros sacar la película afuera. Para nosotros eso es una cosa que evidentemente vamos a hacer, pero nuestro objetivo sigue siendo volver a las salas de cine de Venezuela. O sea, nosotros no vamos a pasar esta página porque es algo muy delicado donde no podemos dejar que se siente un precedente así. Te lo digo sobre todo como venezolano que hace cine en Venezuela, que cree en el cine venezolano y que le gusta ver el cine. O sea, como espectador, nosotros no podemos, además, que un juez nos empiece a decir qué películas podemos ver y qué películas no podemos ver. Y como realizador, no vamos a permitir que un juez nos diga qué películas podemos hacer y qué películas no podemos hacer. Entonces, por eso es que a lo que no más allá de lo que nosotros empecemos a hacer a nivel internacional, nuestro objetivo sigue siendo regresar a la película a las salas de cine. Sí, porque claro. además Porque como tú bien lo resaltas, no solamente es tu derecho como realizador, sino también el derecho que tenemos las audiencias de Claro. decidir qué vemos y qué no vemos, y qué finalmente decimos, bueno, esto no estuvo bien. ¿y o qué esto opinamos estuvo exactamente chévere. de eso? Exactamente, y sobre todo esto es una película que es 100% de financiamiento privado. Entonces es muy importante que el día de mañana cualquier persona que quiera hacer una película y vaya a sentarse con inversionistas o con empresas y le ofrece una historia buena que contar, oye, si dejamos un precedente así, va a ser muy difícil que el día de mañana cualquier persona le llegue a un empresario y le diga, oye, financia mi película que yo te voy a retornar el dinero si tienes la posibilidad, cualquier juez, el día de mañana, de quitarla de las salas de cine. Claro. Eso es además lo delicado que esto puede dejar, y por eso es que nosotros, y por eso gracias a Dios hemos contado con el apoyo de todo el gremio cinematográfico que ha respaldado en rechazo a esta medida que ha tomado el juez, porque no podemos dejar que esto ocurra en Venezuela. Nunca se ha sentado un precedente tan delicado como este de bajar una película de las salas de cine. Y como bien lo he dicho muchas veces, no es que la familia esté o no esté de acuerdo, la familia puede ser quien esté de acuerdo y puede demandarnos si quiere, porque existen los tribunales para eso. Lo que no puedes hacer es retirar la película de las salas de cine. Y nosotros no vamos a permitir no solamente que esto ocurra, sino menos, la sugerencia del juez en su sentencia es que publica el viernes pasado es,
Bueno, la película puede levantarse la censura, pero si quitan unas escenas, o sea, si quitan una cantidad de escenas específicas. O sea, hay que hacer entonces una versión que el juez esté de acuerdo Que con. ellos quieran, exactamente, y Que no le es así. plazca a este juez. Ignacio, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Estaremos muy atentos y esperamos que pronto esa censura pueda ser levantada para que muchísimos venezolanos tengamos la oportunidad de ir a ver el Inca en las salas de cines del país. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Ignacio Castillo Cotín, director de El Inca, película que lamentablemente hoy sufre de censura y que además es lamentable que esta situación se presente hoy en día. Recientemente celebramos el Día Nacional del Cine Nacional. Exactamente, como él lo dice, una de las cosas más difíciles de conseguir es el financiamiento. Una película que está totalmente hecha con fondos privados y que se encuentre con este obstáculo en su paso hacia la audiencia, que es finalmente la que está esperando ver el contenido y decidir si le gustó o no. Realidades en compañía. Y nosotros seguimos conversando sobre la censura que hoy está viviendo el cine nacional a través de la prohibición de proyección de la película El Inca. Recientemente conversamos con su director Ignacio Castillo Cotín, pero también vamos a conversar en este momento con Osvaldo Cali, quien es abogado y representante de la ONG Espacio Público, porque ellos hicieron una petición al juez encargado del caso, al juez Salvador Mata García y otros 2 jueces, para levantar esta censura, para levantar esta prohibición. Y precisamente la idea es conocer un poco más sobre el proceso que se está llevando a cabo y cuáles son los pasos que ha seguido y que ha llevado a cabo Espacio Público. Bienvenido y buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes, Luisana. Muchas gracias por la invitación al programa. Gracias a ti. Nosotros recientemente, hace unos minutitos, conversamos con Ignacio y nos comentó qué fue lo que sucedió desde su punto de vista, lo que hizo el juez muy arbitrariamente y la exigencia del viernes pasado de quitar ciertas escenas. Ahora bien, ¿qué está haciendo Espacio Público y en este momento en qué parte del proceso se encuentran? Sí, bueno, nada, Espacio Público desde que empezó el caso se adhirió como tercero en el juicio y con el propósito justamente como de tener una perspectiva desde la sociedad civil que anhela o que quiere tener libertad de expresión y que quiere ver la película como parte del ejercicio de la libertad de expresión en una democracia, ¿no? Entonces ese es el derecho que nosotros estamos tratando de levantar, ¿no? Y parte de lo que hemos hecho es que efectivamente a través de change.org hemos estado recogiendo firmas. Recogimos un primer lote de 934 firmas que se entregaron en el juicio justamente al juez, y yo creo que definitivamente pues representó un peso desde la ciudadanía diciendo que querían ejercer su libertad de expresión y que querían recibir información. Y pues esa es una recolección de firmas que continúa. Ahorita pues debe haber salido el texto completo de la sentencia. Yo no he ido al tribunal estos días, pero una vez que se ha publicado ese texto definitivo de la sentencia, se apelaría y ese caso iría a un tribunal de apelaciones, donde pues podríamos tener otra audiencia de juicio y sería muy interesante poder seguir entregando firmas a ese nuevo juez. Y bueno, luego si aún la censura se mantuviesen las restricciones tan duras como las de esta última sentencia, pues el caso se mandaría a tribunales internacionales. Se trata de un derecho humano, ¿no? Estamos conversando con Osvaldo Cali, abogado de la ONG Espacio Público. Desde el punto de vista legal, estas firmas, ¿qué rol podrían jugar en un posible levantamiento de esta censura, Osvaldo? Mira, yo creo que más que legal es un rol desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Es una presión social que se ejerce y que los jueces y el Estado venezolano tiene que prestarle atención para que vean que hay gente que está reclamando y que hay gente que está pendiente. Cuando los funcionarios actúan en secreto, cuando nadie ve lo que están haciendo, que fue parte de lo que trató de hacer este juez del doctor Salvador Mata, ¿no? Él dijo, bueno, yo reservo el expediente, que nadie sepa, y yo le prohíbo a todo el que está aquí en la sala de juicio decirle a la opinión pública qué se está haciendo aquí. Entonces, claro, cuando ellos están actuando en secreto es más fácil cometer irregularidades, es más fácil violar derechos porque nadie te está viendo. Pero cuando todo el mundo se entera de lo que está haciendo este juez o un tribunal, o cuando muchas personas están pendientes y exigiendo su derecho, entonces los jueces y los funcionarios públicos se sienten observados y se sienten en el deber moral
de responder adecuadamente de acuerdo con los principios de derechos humanos. Además, sobre todo lo que escuchamos y lo que hemos leído durante estas últimas semanas con respecto a la prohibición y a lo que ha sucedido, ¿es realmente legal lo que está haciendo el juez Salvador Mata García de simplemente prohibir la proyección de la película en las salas de cine porque podría, en cierto caso, afectar a alguien de la familia y si acaso el director, la productora quisieran volver a proyectar la película en el cine, tendrían entonces que cambiar ciertas escenas que él mismo escogió porque, como bien nos explicaba Ignacio, ni siquiera la familia estaba de acuerdo en una escena específica o ponían sobre la mesa algo específico para cambiar. Sí, no, es completamente ilegal la decisión. Lo primero que es importante decir es que no hace falta pedirle permiso a la familia, no es necesario. Todo el mundo siempre me dice, bueno, pero había permiso de la familia. Es que no hace falta, porque se trata de una persona pública. Si yo, por ejemplo, quiero escribir un libro sobre Chávez, por ejemplo, yo no tengo que pedirle permiso a sus hijas o a su familia para escribirlo. ¿Para qué? Él es una persona pública que jugó un rol importante y que mucho se supo en la prensa al respecto. Entonces, por lo tanto, sobre lo público no hace falta pedirle permiso a nadie. Ahora, claro, importante resaltar que están haciendo eso basado en esa información que ya era pública, en una investigación Claro. que era que estaba al alcance de todos. Exacto. Otra cosa es, por ejemplo, si el director de la película quiere tocar algunas áreas que no habían sido nunca hechas públicas. Entonces, en ese caso, para esa información ya privada de su vida, entonces sí habría que pedir un permiso porque ya sería su privacidad. Pero no es el caso. En este caso, todos los hechos se basaron en informaciones que ya habían sido publicadas sobre la vida de Edwin Valero, que era una persona muy pública para el momento en el cual se hizo la película. Claro, todos sabemos, Osvaldo, pues la situación muchas veces que se presenta en la defensa de los derechos ante los tribunales venezolanos. Tú hablabas de una opción internacional. Una vez que se agoten las instancias nacionales, ¿ante qué instancia internacional pudiesen los afectados pues reclamar su derecho a exhibir la película y también a poder ver la película? Claro, el Sistema Internacional de Derechos Humanos te da dos opciones. Una es irte por la vía interamericana, podríamos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a la Declaración Americana de Derechos Humanos, y si no, uno puede ir al Sistema Universal a través del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Ha habido algún precedente con respecto, por ejemplo, a material cinematográfico que conozcas? Sí, hay un caso bien importante, además muy similar, que es el caso de la película de La Última Tentación de Cristo contra Chile. Sí. También esta película fue censurada por el Estado chileno por considerar que violaba el honor de Jesucristo y de la Iglesia Católica. Y la película, que luego un grupo de personas, de hecho, que querían ver la película, reclamaron ante los tribunales nacionales, perdieron, y luego entonces fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte mandó a quitar la censura de la película, e incluso mandó a cambiar la Constitución chilena que permitía la censura. Bueno. Esperamos Hay entonces precedentes tener... entonces en los cuales podrían llegar, en dado caso de que se llegue a un punto extremo, en el que podría basarse entonces una petición a futuro. Así es. Osvaldo, muchísimas gracias por estos minutos y sobre todo muchísimas gracias también por todas las iniciativas que han tenido para la defensa de los derechos de los venezolanos en distintos ámbitos. Bueno, excelente, muchas gracias. Sigamos levantando la voz de la libertad de expresión que tanto le hace falta a este país. Así es, nosotros conversábamos con Osvaldo Cali, abogado de la ONG Espacio Público. Ellos en redes sociales están como Espacio Público y también tienen su canal de YouTube donde de hecho tienen también publicado el tráiler de la película El Inca. Sí, en temas de censura de películas, aquí también ocurrió un caso con aquella muy polémica El Último Tango en París, que fue prohibida en el primer gobierno de Rafael Caldera. Y el modus operandi fue muy similar. Un grupo de personas se reunieron en algún momento, vieron la película y dijeron, bueno, esta película no puede ser exhibida. Y No simplemente dijeron, bueno, censuraron. La película, sin embargo, vio luz en las carteleras venezolanas después. ¿Cuánto tiempo después? No recuerdo exactamente, pero por lo menos el público pudo verla. Y hay otro caso que fue en 1981, que lo relata el Nacional, que se llamó Ledesma, el caso Mamera de Luis Correa. No llegó a las salas de cine, incluso el realizador fue acusado de apología al delito y fue encarcelado. Wow. ¿Y esto fue en qué periodo presidencial? Esto fue en el 81, estamos hablando de Luis Herrera Campins.
Bueno, entonces no es la primera vez que pasa, lamentablemente. Lo que hay que resaltar, y es como decía con mucho fervor Ignacio, es que el director de la película, es que lamentablemente esto sienta un precedente para que los futuros realizadores de cine en nuestro país entonces se limiten y traten de cambiar, ya sea de objetivo, ya sea de historia, ya sea de manera de contar las cosas, simplemente por miedo a que otros quieran censurar ese mensaje que ellos quieren No, y mostrar. sobre todo ante la actitud soberbia de una persona que se cree con el derecho de decidir qué puede ver la audiencia y qué no puede ver. Porque para desde eso, su perspectiva. Porque desde para su eso visión. ya las leyes establecen cuáles son los tipos de filtro, por edad, sobre todo en principio, el nivel de violencia que puede tener un film, y eso es algo que se anuncia antes de comprar una entrada. Eso es algo que la película dicen qué categoría es, desde qué edad se puede ver, cuáles son los tipos de personas que no deberían ver este tipo de películas, en fin, hay ya muchas cosas que pueden advertirle al usuario, en este caso al consumidor, que mira, no veas esta película si no quieres pasar un mal momento. De ahí a que le quites la libertad de decidir puedo o no puedo, quiero o no quiero ver esta película, es un paso bastante grande. Así estamos en nuestro país. Lamentablemente la violación de derechos no solamente tiene que ver con el acceso a bienes básicos, a servicios básicos, sino también a derechos como la libertad de expresión y la libertad de elegir qué veo y qué no veo. Celebrando el Día Nacional del Cine el sábado pasado, por cierto. Bueno, O del cine nacional, mejor dicho, el sábado pasado.